Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo están todos en este día? ¿Están bendecidos? Is everyone blessed today? Yeah? Amen, amen. All right. Bueno, sean bienvenidos a Iglesia Vida. Mi nombre, si está aquí por primera, segunda vez, mi nombre es Abel Gurrola, pastor de la iglesia, y estamos felices, contentos que puedan estar con nosotros aquí en familia. Amén. Ahí donde están, vamos a hacer una oración, vamos a ir ante la presencia de Dios y vamos a decir al Señor: Señor, en este día estamos aquí, venimos a este lugar, Dios, buscando algo, Señor, algo para el corazón. Y Dios, estamos esperando, Dios, que tú hables a nuestra vida, que sabemos que tú tienes algo nuevo, Señor, un mensaje para nuestro corazón, Señor, algo que tú quieres que hagamos. Y te pedimos, Señor, que en estos momentos, que tú, Dios, limpies nuestra mente, Dios, que limpies el corazón, el espíritu, para poder recibir de tu palabra. Queremos pan del cielo, queremos, Señor, comida espiritual. Y Dios, en cambio, te vamos a dar toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, porque tú mereces. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza. Cámbianos, Señor, cambia vidas, cambia corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Y también le damos la bienvenida a la gente que nos está viendo a través del internet. Vamos a darle un fuerte aplauso a la gente que nos está viendo a través del internet. Amén. Qué bueno, porque tenemos gente también que nos está viendo de diferentes lugares. Amén. Para escuchar el Evangelio. El título del mensaje de hoy se llama Cuando vengan o cuando pases por tiempos difíciles. ¿Okay? Cuando pases por tiempos difíciles. Y miren, en la vida todos vamos a pasar por tiempos difíciles. ¿Sí? En el transcurso de nuestra vida, todos vamos a tener una experiencia, pasar por un desafío difícil. We're all going to go through a difficult time in our lives. Y yo sé que este mensaje va a hablar a su corazón, porque en este día yo quiero capacitarlos para cuando usted pase por ese tiempo difícil, o tal vez usted ha pasado por un tiempo, un desafío, una situación difícil en su vida, y esa cosa todavía lo está perturbando, todavía le está afectando a su vida. Entonces yo quiero en este día capacitarlo, darle a usted las herramientas que usted necesita para pasar por esa circunstancia, para poder sobrepasar esa cosa difícil en su vida. Lo bonito es de que cuando somos creyentes, cuando somos hijos de Dios, tenemos el beneficio. We have that benefit, que tenemos a un Padre celestial, un Padre todopoderoso, un papá en quien podemos ir y Él nos va a cuidar. Amén. ¿Sí saben eso, no? Porque si usted es un hijo, usted es una hija de Dios, usted tiene ese privilegio de decir que Dios es su papá espiritual. Y cuando tú estás pasando por algo difícil, yo sé que tus hijos, cuando a ellos les pasa algo, van a ustedes, ojalá, ¿no? Que sus hijos van con ustedes porque ellos saben de que usted los ama y usted los quiere proteger. Cuando vengan situaciones difíciles a tu vida, vas a tener que encontrar fuerzas en el Señor tu Dios. Estaba yo en el trabajo hace años y recibí una llamada, y era mi tía. Y mi tía me habla y me dice: mijo, sabes que vas a tener que venirte al Paso, porque nosotros vivíamos o somos del Paso, Texas. ¿Cuánto dicen amén? ¿Es que son del Paso? Amén. Ok. Paso, Texas.
Y mi tía me dice, mijo, vas a tener que venir a la casa. Yo ya estaba aquí, apenas estábamos acomodándonos aquí en Arizona, mi nuevo trabajo, comenzando una nueva familia, y recibo esa llamada. Tu papá no está muy bien, está en el hospital, y no sabemos qué va a suceder, pero no se ve muy bien. Así que necesitas venir pronto. Y cuando uno recibe una llamada así, uno espera lo peor. You just expect the worst. Le hablo a mi esposa en ese tiempo estaba embarazada de mi segundo hijo, Jacob, y ya tenía como 8 meses, ya estaba a punto de aliviarse. Y decíamos, bueno, esto es un problema porque no podemos viajar en avión y no podemos ir por carro, que si pasa algo, pero teníamos que estar allí. Y nos encomendamos en las manos de Dios y nos fuimos para El Paso, Texas. Mi papá está en el hospital muy enfermo. Le encontraron cáncer, le encontraron cáncer y ya estaba en un estado donde ya no podían ayudarle los doctores. Recuerdo que era el 3 de julio, llegamos y estuvimos ahí, mi papá en el hospital. Ahí está mi papá, su cuerpo, y se ve que está enfermo, que no se ve muy bien. A un lado tiene una Biblia, porque mi papá buscaba de Dios. Él era un pastor y amaba al Señor con todo su corazón. Vivía para Él. Pasa el día, el 4 de julio viene, pasábamos otro día, y el 5 de julio mi papá fue para ir a la presencia de Dios. Era una situación difícil para mí, para mi familia, mis hermanos, porque perdimos a nuestro papá. Perdimos a un ser querido, un familiar, alguien cercano a nosotros. Y es difícil, no sé si usted ha pasado por lo que yo pasé, pero es difícil perder a un ser querido, a alguien que usted ama, a alguien que usted ha pasado tiempo, que usted conoce toda la vida, y al saber de un día a otro que ya no está allí, que ya no está allí. Y en ese tiempo tiene que usted entender lo que estaba pasando en mi vida. Porque yo tenía un pasado difícil, un pasado que no estoy muy orgulloso, que digamos, not proud of my past. Pero en esa temporada de mi vida, le había dado mi vida al Señor. I had given my life to Jesus. I gave my life to Christ. Le dije al mundo, ay, ya no quiero nada con el mundo, no quiero seguir al mundo, no quiero hacer las cosas del mundo, le quiero dar mi vida a Jesús. Y créanme, yo andaba en el mundo. Andaba en el mundo. Y en esa temporada de mi vida estaba creciendo, estaba conociendo a Dios de una manera especial. Y usted tiene que entender, porque yo crecí en una iglesia cristiana, en una familia cristiana. Crecí en una familia cristiana, mis papás eran pastores, pero eso no quiere decir nada de nuestra vida personal con Dios. Porque la decisión es de cada persona. Y yo crecí en un hogar cristiano, viendo las cosas, ¿no? Viendo cómo mis papás amaban a Dios y cómo nos instruían a nosotros. Y el peligro corre cuando nosotros no hacemos una decisión por nosotros mismos y escuchamos al mundo, y el mundo nos atrae y nos lleva para allá. Y ahí es donde yo andaba. Pero yo le di mi vida a Jesús, le di mi vida a Cristo, y estaba comenzando a crecer en mi relación con Dios, aprendiendo más de la palabra de Dios como nunca. Y eso de que teníamos Biblias en la casa,
¿Cuántos hay así, no? Que tienen Biblias en sus casas, pero nunca las abren. Aleluya. ¿Ah? ¿Cierto o no cierto? Y todos, aleluya. Me están hablando a mí. Y tienen Biblias en sus casas, pero no las abren. Pero en ese momento yo abría la Biblia y comenzaba a leer y todo comenzaba a resaltar. Todo lo que decía el contenido, Dios comenzaba a hablar a mi espíritu, a mi corazón, a mi alma, y comenzaba a crecer y a crecer. En ese momento sentía que tenía más preguntas sobre Dios, sobre las cosas espirituales, y sentía ahora que tenía un papá, mi papá, que yo podía, en vez de causarle problemas, en vez de causarle dolores de cabeza, ahora podía estar ahí para contestar mis preguntas sobre las cosas de Dios, instruirme y guiarme y darme consejos. Cuando Dios comenzó a poner un llamado en mi vida, de saber de que Dios tenía algo más para mí en mi vida, tenía preguntas. Y la situación difícil no nomás era que perdí a mi papá y que Dios se lo llevó, pero la situación difícil también para mí era de que tenía preguntas. Tenía preguntas para mi papá y decirle: papá, ¿qué es lo que hago cuando paso por esto? Papá, ¿qué es lo que puedo hacer cuando en el ministerio o comenzando una iglesia? Porque él era pastor. De hacerle preguntas y decirle: papá, ¿qué es lo que hago? A ver, dame tus consejos. Pero él ya no estaba ahí. Ya no estaba ahí para contestar esas preguntas. Lo bueno era de que aunque estaba pasando yo por esta situación difícil, tenía a mi Dios, tenía a mi Señor, y yo estaba buscando fuerzas del Padre Celestial. Y ese es el beneficio que usted y yo tenemos de ser hijos de Dios. De que cuando estamos pasando una situación, no importa, una situación difícil, porque usted va a pasar, you are going to go through a difficult time in your life, in your marriage, in your finances, en tus finanzas, en tu vida espiritual, en lo que sea. Tú vas a pasar por algo difícil. La cosa es cómo vas a poder pasar por eso, cómo vas a poder sobrepasarlo, cómo vas a poder seguir adelante. Y vamos a ver la historia de David, porque David pasó por muchas situaciones difíciles. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas a Primera de Samuel, capítulo 27, o ahí en sus notas. No sé si tienen notas, y si no tienen notas, alce su mano. Los sugieres les van a dar una copia de las notas para que usted nos pueda seguir en este mensaje. Pero aún cuando como cristianos, como seguidores del Señor, como seguidores de Cristo, cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, a veces tenemos la tendencia de hacer lo contrario de lo que debemos hacer. Aunque sabemos de que tenemos a nuestro Dios, aunque sabemos que tenemos al Señor en nuestra vida, en veces tenemos esa tendencia de hacer lo contrario de lo que necesitamos hacer. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas cosas que hacemos? Cuando no respondemos de una manera como Dios quiere, ¿saben lo que hacemos? ¿A poco no? Lo que hacemos es de que en veces hay pánico. ¿Sí? Pasamos por esa situación difícil, esa circunstancia difícil, ese desafío difícil, y hay pánico. There's panic. ¿Qué hacemos? Hay pánico, hay desesperación, hay preocupación. Y esto es algo en común, el que voy a decir ahorita, es de que le echamos la culpa a Dios. ¿Sí? Le echamos la culpa a Dios. Y eso es todo lo contrario de lo que debemos estar haciendo.
1 Samuel capítulo 27 dice así la palabra del Señor. Miren lo que dice, pero David seguía pensando, algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Así que David tomó a sus 600 hombres y fue y se unió a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. David y sus hombres junto con sus familias se establecieron ahí con Aquís de Gad, en Gad. David llevó consigo a sus 2 esposas. En ese tiempo se valía, así que hoy en día no se vale eso, ¿ok? Sus 2 esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. Pronto le llegó a Saúl la noticia de que David había huido a Gad, así que dejó de perseguirlo. ¿Qué es lo que está pasando? Si se sabe la historia de David, Saúl, el primer rey de Israel, que Dios lo pone como rey, pero Saúl desobedece a Dios y Dios le dice a Saúl, ¿sabes qué? Te voy a quitar el reino porque me has desobedecido. Mi presencia no está contigo, ya no estoy contigo. Ya he escogido a alguien más y esa persona que Dios escogió fue David. David fue un hombre de Dios, un hombre obediente, un hombre con integridad. Y David servía a Saúl. Y lo que sucedió es de que Saúl comenzó a tener celos por David, porque él ya sabía de que Dios ya no estaba con él, sino que Dios estaba con David. Cuando salía en la guerra, David tenía más éxito que Saúl. Y la gente, cuando recibían a los guerreros, le celebraban más a David que a Saúl. Así que en ese tiempo, Dios comenzó a escoger y Dios escogió a David como el siguiente rey de Israel. Y Saúl lo sabía. Así que Saúl comenzó a seguir, a perseguir a David para matarlo. Así que David tomó a sus hombres, a sus familias, y huyeron y se fueron a otro lugar para vivir. Y el lugar donde David escogió ir fue el lugar, ¿se acuerdan la historia de los filisteos, de David y Goliat? ¿Se acuerdan David y Goliat? Cuando David peleó contra el gigante. Bueno, el gigante era un filisteo. Y David escoge de ir a huir y toda su familia, toda su gente, y se van con los filisteos. Pero eso ya fue años después. Y David ahí se establece. Se gana el corazón del rey y sirve a ese rey. Entonces sucede que comienza una batalla entre los israelitas, el rey Saúl, contra los filisteos. Y planean esta guerra. Y David dice, nosotros vamos a ir a pelear contra los israelitas. Así que el rey dice, ok, vénganse conmigo. Pero al llegar ahí al campo, los filisteos ven a David y a sus hombres y dicen, hey, espérate, no. ¿Qué no fue este que peleó contra nosotros hace muchos años y mató a nuestro guerrero Goliat? No confiamos mucho en él, así que lo que a lo mejor va a suceder, y por qué está aquí él, tal vez porque nos quiere traicionar. Así que no confiaban en David y le dijeron al rey, mejor dile que se vaya, no lo queremos aquí. Mientras está pasando todo esto, David y sus hombres dejan a sus familias en los pueblos donde vivían. Y miren lo que sucede cuando el rey le dice a David y a sus hombres, ¿saben qué? Regrésense. Sería mejor que ustedes no estén aquí, pero ustedes regrésense a sus hogares, a sus pueblos. Miren lo que sucede. Vamos a 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel chapter 30, verse 1 through 6, versículo 1 al 6. Dice así.
3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ziklag, encontraron que los amalecitas habían asaltado al Negev y Ziklag, habían destruido Ziklag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres, a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Y eso era algo raro en ese tiempo, porque normalmente los enemigos, cuando iban a un pueblo, mataban a todo, no dejaban nada vivo. Mataban a los hombres, niños, bebés, todos, hasta los animales. Pero aquí se ve la mano de Dios, de que aunque Él permitió que se llevaran a la gente, los enemigos no mataron a las familias. Versículo 3 dice: cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Pues claro que sí. Ya no ven que sus familias ya no están ahí. Sus enemigos se los han llevado cautivos. No saben si están vivos o muertos. Lo que sí saben es de que ya no están allí. Ven todo el desastre, ven que todo está quemado y comienzan a llorar porque se llevan a sus familias, a sus mujeres, a sus esposas, a sus hijos. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel, Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro. Miren ahora lo que sucede, porque todos sus hombres estaban resentidos. Diga conmigo, resentidos. Aquí no hay gente resentida, ¿verdad? No, ok, qué bueno. Gloria a Dios. Estaban resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrear a David. Pero miren lo que sucede aquí. Quiero que imaginen el líder de este grupo, el líder David, el hombre que está bajo la presencia de Dios, el hombre que Dios ha escogido como el siguiente rey, el hombre que Dios ha puesto como el hombre que va a guiar a una nación, que va a poder unir a los demás. Un hombre detrás del corazón de Dios. Y me encanta esto, lo que dice, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. ¿Paniqueó? ¿Hubo pánico? No. ¿Estaba desesperado? Tal vez un poco. Le dijo a Dios: ¿es tu culpa? ¿Por qué no protegiste a mi familia? No. David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Y sabe que cuando usted y yo estemos pasando por una situación difícil, el enemigo en veces va a querer venir y quitarnos y robarnos la felicidad y el gozo. El enemigo va a querer venir a nuestros hogares y robarnos nuestros hijos, por decir, ¿no? Porque en nuestro hogar, en nuestros hogares estamos tratando de crear familias, estamos tratando de crear hijos, una familia que ama a Dios, que sigue los caminos de Dios. Pero el enemigo, su misión y lo que él quiere hacer es ir a nuestros hogares, ir a nuestros pueblos y robarnos. Hablando simbólicamente, ¿no? Robarnos nuestras familias, nuestros hijos y llevárselos a otro lugar, el mundo. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender cómo encontrar fuerzas en el Señor nuestro Dios. Cuando dice amén, tenemos que buscar a Dios en esos tiempos difíciles. Les quiero dar 3 cosas rápidamente, 3 cosas
para que usted aprenda cuando venga un tiempo difícil. Porque van a venir desafíos, van a venir tormentas. Acabamos, miren, no sé si ustedes saben, pero hace unas semanas, un mes o algo así, nos chocaron 2 veces en una semana. 2 veces, diferentes ocasiones. Una vez nos pegaron enfrente y luego días después nos pegaron por atrás. En nuestro carro nuevo. Imagínense. Uno está pensando, ay, Señor, apenas agarramos este carro nuevo, los pagos, ahora la aseguranza y vamos a pasar por cosas difíciles. La cosa es de que necesitamos aprender cómo encontrar fuerzas en el Señor, nuestro Dios. Les quiero dar 3 cosas. ¿Cómo usted va a poder, si usted aún ha pasado por algo difícil, cómo usted puede superar eso? Número 1, ¿cómo reaccionar en tiempos difíciles? Número 1 es esto. Si buscas fuerzas en Dios, encontrarás fuerzas en Dios. Si tú buscas fuerzas en Dios, vas a encontrar fuerzas en Dios. Esa es la clave. Que tienes que buscar. Tienes que hacer la decisión de que, ok, me está pasando esto, está pasando esta situación, y tú tienes que mantener la calma y que no haya pánico, porque aunque esté pasando las cosas alrededor de ti, tienes que mantener la calma y decir, yo voy a buscar fuerzas en el Señor, porque yo sé que voy a encontrar después fuerzas en el Señor. Y eso es lo que hizo David. Cuando regresaron al lugar, cuando regresaron a sus hogares y veían que todo era un desastre, y los hombres, él escuchaba que los hombres lo querían apedrear, que lo querían matar, que le estaban echando la culpa a David. Ya ves, sabíamos que si nos íbamos a pelear esta batalla, ¿qué iba a suceder con nuestras familias? Estaban resentidos. They're starting to feel resentment. Y David, en vez de correr, en vez de que haya pánico, tuvo la calma y decir, voy a buscar fuerza. Yo necesito ahorita fuerzas, porque ¿saben qué? En vez de, ¿saben qué? Cuando suceden problemas, cuando suceden cosas, situaciones difíciles en nuestra vida, ¿saben qué? Que nos quitan. No sé si usted ha pasado, ¿no? Que en vez de nos quita energía, nos quita emoción, nos quita aún las fuerzas físicas, ¿sí? Pero tenemos que hacer la decisión de buscar fuerzas en Dios para poder encontrar fuerzas en Dios. La pregunta es, cuando pasas por un desafío, un problema, una tormenta en tu vida, ¿estás buscando fuerzas en Dios? ¿Buscas fuerzas en Dios? ¿O eres el tipo de que comienzas, hay pánico, hay desesperación, no sabes qué hacer? No, tienes que buscar fuerzas en Dios, y así vas a encontrar fuerzas en Dios. Número 2 es esto, es de que tienes que encontrar fuerzas en el Señor. En el Señor. Quiero que se pongan atención a la palabra el Señor, the Lord. The Lord, ¿qué significa el Señor? Porque David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Un título para Dios, el Señor. El Señor, la palabra Señor significa 2 cosas. Y quiero dos sencillas, 2 cosas sobre la palabra Señor. Dice esto. Número 1 es de que cuando decimos que Dios es nuestro Señor, estamos diciendo de que Dios es nuestro amo, Él es nuestro jefe, Él es nuestro patrón. Él está encargado y nosotros somos sus siervos. ¿Sí? That's part of being a Christian, that when He is the Lord, when we say the Lord our God, is that He is the boss. He's the jefe.
¿verdad? A veces decimos la jefa. Oye, mi jefa está ahí en la casa. Y mi jefito también. ¿Sí? Pero tenemos el jefe de jefes que está en el cielo, cuando dicen amén. Él es nuestro Señor. Eso es lo que decimos cuando decimos Él es nuestro Señor, que Él es el jefe, el patrón, nuestro amo. Y nosotros somos sus siervos. La segunda cosa es de que cuando decimos que Dios es nuestro Señor, estamos diciendo que hemos rendido todos nuestros derechos y que Él está en control de nuestra vida. ¿Sí? Decimos que Él es nuestro Señor, estamos diciendo de que ya no tenemos derechos. Todos los derechos ya son de Él y de que Él está en control de nuestra vida. Sí saben de que en este tiempo se usaba mucho la esclavitud, ¿sí? Los esclavos se usaban para hacer cosas, ¿no? Y los esclavos perdían sus derechos, ya no tenían derechos. Tenían a alguien sobre de él, un amo, tenían un jefe, un patrón que les decía, tú vas a hacer esto, tú vas a comer esto cuando yo te diga, no tienes libertad. Y algo que usted se va a sorprender de que hoy en día, en el 2015, sigue la esclavitud por todo el mundo. Hay esclavitud, hay diferentes partes del mundo donde hay gente que todavía están practicando y viven en la esclavitud. Son esclavos que están trabajando por alguien más y los han arrebatado de sus hogares y los han llevado a servir a alguien más, han perdido todos sus derechos, no tienen libertad y son esclavos. Pero lo bueno es de que el Señor, Dios es nuestro Señor. Y cuando estamos pasando algo difícil, tenemos que saber de que Él es nuestro Señor y de que Él está en control de nuestra vida. De que Él está en control de la situación. ¿Cuántos dicen amén? Él está en control. Por último, número 3 es esto. Es de que tienes que encontrar fuerzas en tu Dios. En tu Dios. David buscó fuerzas en el Señor, dice la palabra, en su Dios. Lo que quiere decir eso es de que tenemos que tener una seguridad. Tenemos que estar seguros de que el Padre Celestial, que Dios, no nomás de que conocemos quién es Dios, sino que Él es tu Dios. Esa es una diferencia. Él es mi Dios. Tener la seguridad de que Él es tu Dios, porque ¿sabes por qué? Porque tú conoces a Dios. Lo estás conociendo cada día. Y David encontró fuerzas en su Dios porque conocía a Dios. Conocía la grandeza de su Dios. Conocía el poder de su Dios. Conocía de que su Dios estaba en control de todo. David, ¿cuántas guerras peleó? ¿Cuántas veces David buscó dirección de Dios? ¿Cuántas veces Dios hablaba con David? Así que cuando David está allí, está viendo todo lo que está pasando, está viendo, me imagino, ¿no? El pueblo, las cenizas y el humo que está subiendo de la tierra, lo que queda. Está escuchando las voces de los hombres que lo quieren apedrear, lo quieren matar. Yo me imagino que está ahí David y está viendo y su familia no está allí. Los hombres están llorando, están tristes y están en una situación muy difícil. Y que toma un momento, tal vez se aparta y se va a un lugar donde no está todo el caos. Y la Biblia dice de que David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. ¿Es Dios tu Dios? Is He your God?
conoces a Dios para poder tener esa seguridad de que Él es tu Dios. Y sabes que vas a tener esa seguridad porque lo estás conociendo, lo conoces. Y aunque pase lo que pase, te puedes parar en medio de todo y decir, no, Dios está en control de todo. Y yo voy a encontrar fuerzas en el Señor, mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estás pasando por una situación difícil. Déjame te hago esa pregunta. Has pasado por una situación difícil. Estás pasando por un desafío difícil. Estás pasando por una tormenta ahorita en este tiempo. Estás en tu vida, estás pasando por una tormenta espiritual, algo en tu vida que se te hace muy difícil. Una situación difícil. Has pasado o estás pasando. En este día yo quiero orar por ti. Yo quiero que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie. Y tú puedes caer, sea en uno de los dos categorías que acabo de mencionar. De que has pasado por una situación difícil y todavía te ha afectado y te está afectando. Y eso es en el pasado. O puede ser una persona que ahorita está pasando por algo difícil y nadie lo sabe. Yo quiero orar por ti. O tal vez tú eres una persona que dice, yo necesito saber cómo, porque yo sé que un día yo voy a pasar por algo difícil. I'm going to go through something, a difficult situation in my life, and I just need to know how to be able to handle it. And the only way you're going to be able to do that is to seek strength, to find strength in the Lord your God. Así como lo hizo David, de que él encontró fuerzas en el Señor su Dios. Cierra tus ojos. Cierren sus ojos. Y si tú eres una de esas personas con todos los ojos, alza tu mano. Si tú dices, yo he pasado por algo difícil en mi vida, nomás alza tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga. God bless you, thank you. Dios te bendiga. Pueden bajar su mano. Y eso te ha afectado. Vamos a orar por ti. Ahora, si tú eres una persona que ahorita está pasando por algo, alza tu mano. Todos los ojos cerrados. Ahorita estás pasando por algo. Ok, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Gracias por alzar su mano. Y vamos a orar por ustedes. Y vamos a orar por toda la iglesia. Porque necesitamos estar preparados y saber qué hacer cuando vengan esos tiempos difíciles y buscar, encontrar fuerzas en el Señor nuestro Dios. Señor, te damos toda la gloria en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre trae, Dios, algo nuevo a nuestro espíritu. Nos da, Señor, perspectiva en lo que debemos hacer cuando estemos pasando por dificultades, cuando estemos pasando, Señor, por cosas, Señor, difíciles, desafíos, Señor, problemas. Dios, cosas, Señor, en la vida, Dios, que vienen, Señor, como tormentas, que vienen, Señor, como cosas, Señor, que en veces nos distraen, nos causan dolor, nos causan, Señor, frustración, desesperación, nos causan, Señor, diferentes cosas. Y Señor, tu palabra, Dios, gracias, Señor, porque nos puedes enseñar, demostrar que necesitamos, Señor, cuando pasen cosas así, Dios, que podemos buscar, Señor, fuerzas en ti. Porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. No hay nadie más en que podemos buscar, no hay nadie más en que podemos, Señor, ir, sino es a ti. Y en este día, Señor, yo pongo en tus manos a aquellas personas que levantaron sus manos de decir, yo soy esa persona que necesito fuerzas en estos momentos en el Señor mi Dios.
para poder seguir adelante, para poder, Dios, para poder navegar la vida, para poder seguir el camino. Te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, porque tú siempre tocas el corazón. Tú siempre, Señor, nos revelas y Dios, nos muestra, Señor, tu amor. Y Dios, a cada persona que también, Señor, tal vez, Señor, vamos a pasar por algo en el futuro. Y que estemos listos, preparados, Señor, de buscar fuerzas en ti. No hay no hay nadie más en que podamos hacer esto, sino es en tu Hijo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de señores, Todopoderoso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor.